Lilinguas. Español para los que no tienen tiempo. Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este podcast para entrenar español durante sus horas improductivas. Mi nombre es Lorena y les hablo desde Sao Paulo, Brasil. Hola, buenas tardes, buenas noches o buenos días, cuando sea que estén escuchando este audio. Mi nombre es Iván Carranza, les hablo desde Paipa, Boyacá, Colombia, y les agradezco por seguir conectados con nosotros. Este es el episodio número 35 de nuestro canal de podcast de Español Móvil, en el año 2020, en el mes de mayo. Y como siempre les recordamos que tenemos nuestro Instagram para que nos sigan, es español.lilinguas, español con NH, como en portugués. Ahí encuentran un contenido muy rico para aprender gramática, también para conversar o escribir sobre temas interesantes que a ustedes les gusten, material auténtico para que disfruten su aprendizaje. Bueno, todavía continuamos, todavía estamos en la cuarentena que todos conocemos muy bien. Y esto pues indudablemente genera algunos cambios en nuestra vida a nivel emocional y en nuestras actitudes. Entonces, justamente en un grupo de WhatsApp en el que estábamos hablando sobre esto, conocí a Natalia Garavano Bugallo. La palabra cambio de paradigma. La palabra cambiar es como en portugués decimos la palabra mudar. Entonces, una mudanza sería un cambio de paradigma. Entonces, paradigma es un conjunto de conocimientos o de programas que los asumimos como realidad y que nos fue enseñado así desde siempre. Entonces, cambiar de paradigma es ver nuestra realidad de una manera diferente. Ella hace una terapia muy linda que se llama la terapia de Mafalda y quisimos conversar con ella, traerla aquí para que todos escuchemos desde la parte de la terapia cómo podemos manejar nuestras emociones en estos momentos de cuarentena. Entonces, bueno, ella es argentina, vive aquí en Brasil y quiero darle la bienvenida. Buenos días, Natalia. Muy buenos días, Lorena, muy buenos días, Iván. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, para el momento que nos escuchen. Acá estamos. Bienvenida, gracias por este espacio, gracias por compartir. Nosotros ya hemos tenido algunas charlas muy interesantes justamente sobre este tema que, bueno, tiene unas implicaciones en cuanto a familia, en cuanto a comportamientos, en cuanto a quebrar paradigmas. Y quisiera que nos contaras para comenzar, bueno, ¿qué haces aquí en Brasil? Un poquito de tu historia, muy resumidamente. ¿Por qué se te ocurrió hacer la terapia de Mafalda? Bueno, chicos, muchas gracias por invitarme nuevamente. Les cuento un poquito. Tengo 46 años, soy mamá de 3 hijos, casada, felizmente casada. Hace 7 años nos vinimos como una nueva experiencia a través del trabajo de mi esposo acá a Brasil, San Pablo. Yo soy abogada de formación, trabajé años en terapia de familia, ahí se me fue la terapia, ya se me metió, se me coló. Trabajé en derecho de familia y me interesaba mucho saber qué pasaba detrás de cada uno de esos problemas que se presentaban, que ya se presentaban como problemas y no como posibles soluciones. Y ahí fue un poquito mi caminar y le pedí a Dios que en algún momento de mi vida, si me traía una oportunidad de tiempo, quería volver a empezar con otra carrera, con otro camino. Y así fue que Brasil me dio esa posibilidad, justamente de tener tiempo y de poder empezar a andar otros caminos. Elegí comenzar con terapia transpersonal, algo que acá en Brasil no se da a distancia, es un formato a distancia y tan enriquecedor. Me gradué en la Escuela de Desarrollo Transpersonal Español
con acreditación en la Universidad Miguel de Cervantes. Eso me daba claramente, ¿no? Como abogada era como que yo necesitaba dónde colocar ese título, cuando en definitiva los talentos personales son los que uno tiene que empezar a desarrollar. Y así fue que empecé este camino maravilloso de formación, de autoconocimiento, para después poder acompañar a otros seres en el camino, en este camino de evolución personal. Cada uno va a tener su nivel y su escalada en esta evolución. Y esta cuarentena justamente nos trae a pensar en dónde estamos, qué estamos haciendo, qué tenemos, qué hacemos, qué somos. Y claro, la terapia de Mafalda, ¿no? La terapia de Mafalda, ¿cómo empieza? La terapia de Mafalda surge ya en los primeros comienzos de la carrera. Todas las semanas teníamos que presentar nuestro trabajo personal y yo quería hacerlo de una manera distinta, algo que uno pudiera visualizarlo, recorrerlo, percibirlo, sentirlo. Y pensé en ese pequeñito personaje, tan chiquitito y tan grande a la vez, que me permitía poder entrar a través de un mundo infantil, conocer el universo humano del adulto. Y cuéntanos, para los que no sabemos, para los que nos están escuchando, ¿quién es Mafalda, no? Porque para nosotros como latinoamericanos es un ícono. Ella ha sido parte de nuestra vida durante muchos años y es un personaje maravilloso que nos lleva mucho a la reflexión. Entonces, bueno, cuéntanos quién es Mafalda. Claro que sí, es un personaje creado por Kino, argentino. Primeramente empezó con una viñeta y con un dibujito de ella para una marca de electrodomésticos que nunca al final se usó. Y entonces lo llamaron a él para un periódico y empezó a hacer tiras. Fue un éxito, empezó allá por los años 60 y hoy por hoy, después de tantos años, ¿no? 40 y pico años después, casi 50, sigue tan vigente. Es un personaje... Entonces es una caricatura, ¿no? Es un diseño. Es una caricatura, es un diseño y que te permite, a través de sus viñetas, está todo en un formato como si fueran cómics. Como una historieta. Como una historieta, exacto, una historieta que refleja lo cotidiano. Y a través de cada uno de sus personajes podemos empezar a visualizar las distintas maneras en que uno se va comportando a lo largo de este maravilloso camino llamado vida. Entonces, en sí, ¿cómo es que tú utilizas la terapia de Mafalda o cómo utilizas los personajes y la historia de Mafalda en terapias para ayudarnos emocionalmente a organizar nuestra vida? ¿Cómo llegaste a mezclar esas dos cosas? La palabra mezclar. La palabra mezclar es combinar dos o más materias, objetos distintos, haciendo que las partículas entren una con otra a una homogeneidad, a un mismo estado. Entonces, por ejemplo, cuando vivo en otro país, yo puedo mezclar mi cultura con la cultura del país receptor. Yo puedo mezclar dos elementos, entonces simplemente puedo mezclar la harina con la levadura para hacer un pan. ¿Cómo llegaste a mezclar esas dos cosas? Qué lindo lo que me preguntás, Lore, porque en verdad cuando tenía que hacer la tesis para la universidad, empecé a pensar en algo relacionado con ella. Entonces surge esto nuevo de la terapia de Mafalda, porque lo que yo veía es que nos podemos reconocer en alguno de los personajes o, como me pasa a mí puntualmente y a la mayoría de las personas que empezamos a caminar este camino de la terapia de Mafalda, nos sentimos identificados con muchos de los personajes y podemos trabajar a través de ellos cada partecita nuestra. Entonces surge de hacer esta tesis, y seguimos pensando en cómo desde ese papel transmitirlo. Y ya estaba saliendo, ya estaba en el horno, ya próximamente a salir en forma presencial, en formato de 10 personas cada uno, con un espacio de 2 horas.
y llegó la cuarentena. Entonces pensé en el gran desafío de poder hacerlo a través del Zoom. Ya no quiero pensar que hay una pantalla, ¿no?, entre los dos, sino que, aunque exista esta realidad, podemos hacer que esta pantalla con ustedes, con el público, con el oyente, que sea un puente. La palabra pantalla. La palabra pantalla es una superficie que en general es la superficie de un televisor o de un celular o de una tablet. Entonces yo veo televisión a través de una pantalla. Una pantalla también puede ser una capa o un escudo para protección de algún cable, por ejemplo. Puede ser una pantalla. Entonces el cable tiene un apantallamiento. Fíjense por favor en la pronunciación de las dos L's al final de la palabra. Escuchamos pantalla o pantalla. Natalia, ¿cómo dirías un ejemplo de la palabra pantalla? Gracias a la pantalla que estamos teniendo a través del dispositivo Zoom, podemos conectarnos. Quiere decir que entonces es una terapia grupal, ¿no? ¿Cómo es que tú organizas a las personas para que ellas se abran emocionalmente en un grupo, ¿no? Porque es como compartir muchas de las cosas que yo tengo dentro, tal vez un poco íntimas, y querer sacarle con un montón de desconocidos, o no sé si es un grupo de personas que se conocen, ¿cómo es que funciona? Exteriorizarlas, que no es tan fácil de hacer, ¿no? Exteriorizar nuestros sentimientos. Romper esa barrera es difícil. Que incluso cuando hay terapias particulares, ¿no? Hasta yo tomar un poco de confianza con mi terapeuta, ahí que comienzo a realmente exponer mi parte más íntima. Claro que sí, muy interesante lo que dicen, porque uno es reacio. Primero es reacio a la palabra terapia muchas veces, y más terapia grupal. La palabra terapia. La palabra terapia es exactamente la misma palabra usada en portugués, pero quiero que se fijen por favor en la pronunciación y en la sílaba tónica, la sílaba más fuerte. En español decimos terapia y la sílaba tónica está en el medio de la palabra. Por ejemplo, cuando hacemos una terapia, entramos a conocernos a nosotros mismos. Esta terapia, les diría que es una invitación a lo distinto, a lo diferente, a cambiar justamente los paradigmas de la terapia grupal. ¿Por qué? Primero porque es un espacio de coescucha activa, de no juicio, de sigilio y de pertenencia. Es una terapia que puede o no que tenga continuidad. Tengo grupos que nos venimos acompañando, porque me gusta más la palabra acompañar más que ayudar. Nos acompañamos en esta vida, vamos juntos, ¿no?, en este camino a la par. Y la verdad es que lo lindo de todo esto es que cada día la gente dice, ¿y la semana que viene nos volvemos a juntar? Y la verdad que es un mimo al corazón. ¿Por qué? Porque todos necesitamos ser escuchados. Tener un espacio donde volcar las emociones, las podamos empezar a vivenciar y no solo racionalizar. Por lo general, cuando alguien nos cuenta, ¿sabes que hoy estoy triste? ¿Pero por qué estás triste? Lo llevamos a la razón, automáticamente. Del corazón pasa a la razón. Y nosotros, como no queremos verlo triste, empezamos, ¿pero por qué? No, pero ¿te parece? ¿Por eso vas a estar triste? Entonces, no tiene lógica. ¿No? No hay La razón racionalidad para se disminuye y aparecen otras cosas, ¿no? Exacto, entonces cuando uno tiene ese espacio, hablaba con una médica el otro día que se pudo sumar, una colombiana hermosa, que se pudo sumar, médica, y decía, primero que yo vivo una cuarentena hace 10 años, porque es viuda hace 10 años, pero desde que empezó la cuarentena esta de la pandemia, no había tenido un espacio
donde poder ser escuchada en mis emociones. Y cuando uno no tiene el juicio, porque es una terapia que no permitimos que el otro le dé un consejo, hay un moderador, que sería yo en este caso, y como moderadora les pido que todo aquello que sí quieran comentarlo, lo hagan desde el lugar de mucho amor y no es un consejo, porque cuando yo aconsejo al otro, el otro se puede sentir inhibido de no poder seguir expresando. Entonces, ¿cómo se desarrolla esta terapia? Arrancamos con un tema, como un tema que le puede estar surgiendo ahora a alguno de los oyentes de este hermoso podcast, y surge un tema, lo medito, lo saco a la luz, lo empiezo a compartir, y a partir de ahí ellos tienen un espacio entre 3 a 5 minutos de coescucha pautada, se llama una coescucha pautada, donde hay un gong que empieza al principio, finaliza a los 3 minutos, y tenemos un gong a los 3 minutos que me permite un minuto y medio más para poder cerrar lo que me está pasando, mi sentir, mi emoción, qué me está atravesando por el cuerpo. Una vez que terminan, tenemos casi media hora ahí, pero uno empieza a resonar con el otro. No es que me quedo esperando nada más mi tiempo, porque ahí estaría en el exceso del futuro, que siempre pienso en el futuro. Y acá traemos al presente. Es qué nos está pasando ahora, pero qué le está pasando a Lorena, qué le está pasando a Iván, qué le está pasando al otro. Ahí viene el tema de los espejos, ¿no? De reflejarse Claro en el otro, sí. ¿no? Se habla mucho de tú eres mi espejo, algo tengo que aprender de ti. Así es, la ley del espejo, tal cual lo que vos decís. Y empiezo a resonar. En ese resonar, uno automáticamente, si uno está charlando con un amigo, quiere hablar. Y en verdad lo que decimos, esto es escucha. Al finalizar, yo fui tomando nota, haciendo un barrido, ¿no?, de todos los testimonios de vida que me fueron compartiendo y abriendo su corazón. Y los vuelvo a compartir, armando un cuento. Un cuento de lo que nos pasa. Un cuento de lo que les fue pasando a cada uno de ellos. Y es muy emotivo. Empezás a ver caritas. Hablando de caritas, yo siempre digo que el Zoom o la transmisión en pantalla no sería igual si uno al estar frente a la pantalla esperando quién va a ser recibido, no se empezara a encender. Se encienden, uno siente de este lado que se empiezan a encender los corazones, se encienden las personas que tienen ganas de un nuevo encuentro. Qué lindísimo, es muy bello. Bueno, quiero comentarles que nosotros quisimos dividir este podcast en 2 áreas importantes, que es todo este trabajo que se hace, que creo que, bueno, para todos los seres humanos sería un trabajo importante, ¿no? Pero quisimos dividirlo en 2 áreas que son el área empresarial, qué pasa cuando yo soy un ejecutivo o un dueño de empresa, que estoy muy enfocado a sacar mi empresa adelante, a sacar mi trabajo adelante y no me dedico tiempo a interiorizar, a entender mis emociones, ¿no? Que eso es muy común, muy frecuente. Este tema empresarial lo vamos a tocar en este podcast y en el siguiente podcast, en el de la próxima semana, vamos a hablar sobre los niños y los padres también, ¿no? Ya algo más enfocado al área familiar. Entonces, bueno, esta terapia es más un sentirse identificado. Quien se siente identificado cambia. Quien no se siente identificado está todo bien y acompaña, contribuye, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto a nivel empresarial? Enfocado como a las personas que están siempre necesitando de una pausa, un tiempo o una manera de pausar su vida para escucharse. Tú trabajas con ejecutivos, ¿verdad? Trabajo con ejecutivos y me viene a la mente enseguida esa viñeta de Mafalda que dice: paren el mundo que me quiero bajar. ¿Cuántas veces lo pedimos? ¿Cuántas? Llegó el momento. Llegó el momento porque estamos todos parados. Estamos todos en este momento universal y de la naturaleza
que nos dice, paren el mundo que me quiero bajar. Y la verdad que es una invitación muy grande, porque quienes tenemos la posibilidad, ¿no? Tenemos que hablar también esto, permítanme decirles que estamos hablando de algo social y personal. En lo social hay cambios que son trágicos, hay muchas pérdidas, hay muchas muertes, pérdidas en todo sentido, a nivel económico, que seguramente se está haciendo difícil este camino para muchos de los empresarios, y todo eso queda en el plano social. Pero también nos tenemos que permitir decir, bueno, esto llegó, no es que alguien me está obligando desde el nivel personal, de algo que me dicen, no, acá se tienen que quedar todos en casa. No, esto es algo que tenemos que tener mucha responsabilidad y solidaridad con el otro. Por eso nos quedamos en casa, cuidándonos entre nosotros. Entonces, me gustaría hablar qué nos pasa puertas adentro en cada una de las casas, de los empresarios, de los pequeños, medianos y grandes empresarios, porque cada uno sabe cómo lo está viviendo. Cada uno sabe que de alguna manera tiene que empezar a ir en un camino de la aceptación. Ese camino, que no es fácil, es todo un desafío. Y cuando lo posteé el año pasado, paren el mundo que me quiero bajar, y lo posteé en marzo del año pasado, y el universo nos trae esto, yo dije, me pensé, ¿no? Me sentí, dije, wow, ¿cuántas veces le pedimos al universo las cosas y no las entrega? Ahora, cuando las entrega, también hay consecuencias para asumir. Y no sabemos qué hacer después de entregado. Y no sabemos qué hacer. Ten cuidado con lo que deseas, porque se te puede hacer realidad. Exactamente. Y la verdad es que cuando llega, uno dice, a ver, tengo la opción o de paralizarme, pongo un stop, una pausa, como si estuviéramos grabando, nos quedamos congelados, o avanzo. Y en este avance les propongo metas cortas, metas cotidianas, porque hoy por hoy, si bien tenemos, ¿no? Todos, es hermoso tener un proyecto de vida, lo lindo es que hoy tenemos, primero cuando ya amanecemos y nacemos, qué palabra se me coló ahí, nacemos porque volvemos a nacer cada día. Hoy es un momento que cada despertar nos da una nueva oportunidad, porque estamos vivos y porque hay gente afuera que está necesitando respirar eso que a nosotros nos resulta tan natural. Entonces hay un agradecimiento. Me gustaría también hablar a esas personas que están adentro y claro, ¿no? ¿Qué nos pasa con el hacer, con el tener, con el ser? ¿Qué nos pasa por ahí? La verdad que estamos acostumbrados desde chicos al hacer. Hacemos todo el tiempo y parecería que cuanto más hacemos, mejor somos. Porque el hacer permite mostrarle al otro. ¿Y qué pasa con el tener? Claro, cuando hacemos, tenemos. Pero la pregunta es, hacemos, tenemos, ¿somos? Qué lindo que sería que esta pausa nos permita reactivarnos, nos permita ser proactivos, no nos preocupe, nos ocupe. Y en el presente, desde el lugar de, a ver, ¿y cómo me puedo reinventar? Porque hay personas que hasta van a tener que reinventar su hacer, que era lo que venían haciendo hace 2 meses atrás. Y ahí está la pregunta, ¿lo que hacemos realmente es aquella esencia que queremos nosotros desarrollar? Ese ser está en función del hacer y está después como consecuencia el tener, porque la verdad que vivimos en un mundo donde tener también nos hace bien. Venía pensando ayer, ¿no?
justamente con una de mis hijas que me dice, mamá, porque a veces es como que queremos algo, pero decimos, no, ¿para qué? ¿Será un consumo masivo consciente ese? Y yo le decía, mira, Mili, si vos ese consumo es consciente y lo disfrutás, está buenísimo poder hacerlo porque tenés para hacerlo y porque podés ser. Y me hablaba de un café rico que le encantaría poder volver a tomarlo todos los días. Y entonces nos ponemos a pensar, seguimos pensando, ¿no? Porque hace ya ratito que venimos pensando y abriendo nuestros corazones y poder escucharnos y resonar con lo que estamos hablando, ¿no? Y a mí me encantaría que cuando pase todo esto, deje huellas en este pasar y nos permita seguir preguntándonos, ¿realmente esto que tenemos, que nos permite el haberlo hecho, realmente tiene un sentido en mi vida? Sí, como decíamos fuera de micrófono, que para muchos, o casi que toda la economía, lo que teníamos como dado por cierto, pues ahorita empieza a desfigurarse, a desdibujarse y finalmente las personas, los usuarios de esa economía, ahora sí nos deja ver como somos. Homogéneamente nos afecta negativamente, pero en el fondo puede ser positivo porque entonces ahora sí, ¿qué somos? ¿Sí? Decanta todo y ahora sí, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que entiendo tú que quieres expresar? Ahora sí la esencia, lo básico. Creo que este es el momento, ¿sí? Oportunidad mejor que esta no habíamos tenido en esta historia reciente. Entonces, me parece que es un llamado nuevamente a la esencia, a lo que somos, porque esta sociedad nos ha guiado por la productividad y la productividad pues se refleja en el tener, pero falta mucho del ser, ¿sí? De espiritualidad, del ser, y creo que puede ser una oportunidad de dejarlo ver, de acordarnos, porque seguramente que civilizaciones pasadas, hace no tanto tiempo, rescataban y le daban un valor a ese ser más que a la productividad, que ahorita se revaluaría mucho, pienso. Sí, entonces, si yo soy un empresario, las personas que nos están escuchando, que la mayoría pues son ejecutivos y tienen esa vida agitada, ¿no? Y quiero aprovechar mi tiempo para reflexionar. Natalia, ¿tú qué sugerirías? ¿Cómo yo llego a mi esencia? ¿Cómo yo intento ver más mi ser y intento no asustarme por el no tener y por el no hacer? ¿Será un tema de egos, de rivalidad? ¿Sí? Como esa cosa que yo no me quiero ver débil, ¿sí? Como que no me quiero ver pobre, no me quiero ver débil, no quiero nunca bajarme de donde estaba. Pues creo que ¿qué pasa ahora? Sí, o sea, claro. ¿Cómo ves eso? Es todo un desafío. Y la verdad es que nosotros tenemos exceso de futuro. Siempre vivimos pensando en lo que sigue. Todas las mañanas, desde que nos levantamos, en nuestra cabeza está todo lo que tenemos que hacer, ya lo planificamos todo y todavía no salimos de la cama, ¿no? Entonces, es tan interesante eso. Porque primero, lo que decías vos, Iván, esas fachadas, nosotros tenemos que sacarnos esos velos. Nos tenemos que desvelar, asombrar, salir de la sombra, ¿no? ¿Y qué pasa muchas veces? Cuando nosotros hacemos todo el tiempo, no le damos mucho espacio al ser, sí al tener, porque es una consecuencia. Y la verdad que hay muchas personas que nunca ni tuvieron tiempo, nunca se lo pensaron, nunca entraron en contacto con ese ser. Hoy por hoy, por más que nosotros querramos vivir en el hacer, en ese exceso de futuro, hay algo que nos dice, ¿sabes qué? Es momento de quedarte en tu casa, es momento de estar acá, en este espacio, tal vez angosto,
Tal vez, o creo que muy incómodo para muchísimas personas. Ahora, cuando es tan incómodo y tan angosto, qué bueno poder entrar en esa esencia que me preguntaba Iván y de pensar, ¿cómo hago para autoconocerme? Porque no tengo la opción del hacer ni del ser. No es que me quedé en casa sin hacer nada, pudiendo estar de manera productiva. Este es el gran desafío cotidiano que tenemos todos y que los empresarios, claro que están muy movilizados. Pero le sacaría yo la palabra productividad, porque hoy por hoy, esto, que no me gustaría decirle improductivo, podemos tener una productividad mayor yendo al lugar donde podemos ir ahora, porque es el lugar que nos permite, que es nuestro ser. Porque no me quedé en casa y digo, ay, tengo tanto para hacer y no salí. Me quedé en casa porque me estoy cuidando al otro. Claro que es difícil. Claro que desde nuestro lugar y desde cada puertas para adentro, como a mí me gusta decir, cada uno sabe de su realidad y uno no podría ser incrédulo a toda esta situación, ¿verdad? Ahora, si no tengo la opción del hacer, porque no la tengo, si no tengo la opción del tener, porque el tener, hasta ahora, claro, como no salimos tanto, hasta nuestro consumo empieza a ser mucho más consciente. ¿Qué compro? ¿Qué compro a distancia? No, voy a pedir lo que necesito. Sí, ¿qué compro y por qué? Solo lo Me básico. diga, claro, pero... Y ahí lo traigo a Manolito, de Mafalda. Manolito de Mafalda es el comerciante, el que está siempre en el negocio del padre. Y vamos que va, y sí, y claro, y Mafalda. Y se hace todos unos cuestionamientos, que hay algo muy lindo que les querría decir, que dice así. Dice, me alegro de verte de vuelta. Yo pensaba que tu veraneo sería más largo. Nosotros también, le responde Mafalda, pero no nos alcanzó la plata para más. El dinero, siempre el cochino dinero, sigue diciendo Mafalda. Y Manolito se queda pensando, a que mientras lo tuvieron para pasarla bien, no se te ocurrió cuestionar la higiene, desgraciada. Sí, Claro que el sí. dinero es importante para concretar, para tengo este sueño, vamos para viajar. Entonces, Claro. Sí, al contrario de verlo de una manera negativa y de tratarlo como si fuera algo que está arruinando nuestra sociedad, es como desarrollamos una relación entre el dinero y yo, ¿no? Entonces, también puedo verlo de una manera bonita, también puedo verlo como algo que me trae felicidad, ¿por qué no? exactamente. No necesariamente tiene que ser acumulación. Ese disfrute del dinero, pues trae más al ser, alimenta más el ser. El problema es cuando ya es un exceso que no tiene sentido, Así. cuando no se alimenta ningún ser con ese dinero. O sea, ¿en qué estamos? ¿Mm? Exacto, porque la verdad que a mí misma me pongo a pensar cuando salga, quiero volver a consumir, porque me hace bien tener una linda ropa, poder tener un lindo aroma a través de un perfume, poder comer en un rico restaurante, poder celebrar con mis amigos. Claro que sí, no le tenemos que tener miedo a qué va a pasar con el consumo, sí invitarlos a que ese consumo consciente nos permita conectarnos con lo que verdaderamente queremos, con lo que verdaderamente somos. Exacto. Entonces, que esta pausa nos ayude a los empresarios, sobre todo, a decir de qué manera nos pueden ayudar a que este consumo sea más consciente. Y ahí hay muchos de ellos, claro que sí, este es el momento de pensarlo. Porque esto va a pasar, como todo, ¿no? Las cosas lindas pasan, las malas también. Esto va a pasar, esto tiene una fecha de vencimiento que no sabemos cuándo va a ser, pero va a pasar. Entonces,
Aprovechémoslo, disfrutémoslo y cuando salgamos, ustedes empresarios, invítennos a que nuestro consumo sea consciente y va a haber de lindo consumo. Ese que uno dice, mira, compré esto, De acuerdo. me hace tan feliz. Es tan lindo, ¿no? Desde ese cafecito que me decía mi hija, y yo le digo, si lo disfrutás, mi amor, lo vas a volver a sentir. Y fíjense que es algo, pero las pequeñeces, la felicidad va al encuentro de esos pequeños, grandes momentos. Solo que tenemos que ser conscientes, ¿no? No es un consumo para tapar huecos emocionales, por ejemplo. Es un consumo que nos ayuda a desarrollar nuestro ser y a ser feliz y a vivir feliz, porque creo que eso contribuye mucho más a una sociedad, para que toda la sociedad crezca, evolucione en felicidad y no en tapar mis huecos emocionales, ¿no? Y tal vez consumir y consumir, pero llegar a la casa y estar triste, ¿no? Qué lindo lo que dijiste del vivir, Lore, porque te traigo otra viñeta de Mafalda. Adelante. Miguelito es el soñador, ese que siempre está ahí arriba, volando, love is in the air, ¿no? O sea, el amor está en el aire, ese es Miguelito. Y le pregunta a Mafalda, ¿qué planes tenés para esta primavera, Miguelito? Miguelito le responde, vivir. Y Mafalda piensa, tan chiquito y tan organizado. Me encanta. La conciencia del orden, ¿verdad? La felicidad detrás del orden. Hay tantas cosas lindas para trabajar. Eso es lo que trabajamos en la terapia. Eso es la terapia de Mafalda. Esto es. Quiero preguntarte sobre la terapia que se interrumpió porque empezó lo de la cuarentena. Tú tenías armado colectivo, ¿cierto? Eran unas terapias colectivas. ¿En qué espacio era? Cuéntanos un poquito más de cómo era y cómo ahorita puede estar siendo. Te cuento, claro que sí. La terapia de Mafalda surge en dos formatos, uno grupal y uno individual también, porque la terapia, hay personas cuando lo planteamos para el nivel empresarial, está planteado en un formato de 4 horas para poder atender individualmente a 6 personas con un espacio de 40 minutos. Eso podría ser un beneficio que se le pueda otorgar al empleado, a aquella persona que piense al principio que no puede abrirse, ¿no? Porque claro, piensa que lo van a juzgar, Sí. ¿no? O abrir demasiado su corazón y con la gente que está acá al lado mío y que me va a ver, pero como son viñetas que trabajamos, hay un espacio muy cordial para el encuentro. Pero también tenemos el espacio grupal, que ese es el que yo estoy haciendo ahora a nivel tanto empresarial como de grupos, ¿no? Como decía Lore, de WhatsApp, de gente que se me va sumando en este hermoso camino, y que nosotros tenemos ese espacio de 2 horas. Dentro de ese espacio de 2 horas tenemos un espacio de meditación, ¿no? De conciencia plena, de respirar y de tomarnos un respiro. Esa es la idea, tomarnos un respiro. Es una frase tan linda. Estos dos formatos van en simultáneo el ofrecimiento y claro, como era presencial, pero esto les hago como un paréntesis, nos va a traer mucho también la conexión con gente de otros lugares. O sea, hay gente que acá, por ejemplo, en San Pablo es tan difícil trasladarse y uno dice, ay, pero ¿cómo hago una terapia si a mí me lleva los 40 minutos o la hora más la hora de ir y de volver? Esto ha sido un puente, ha sido una conexión tan grande que hasta yo me imaginaba que no podía hacer esto. Y es. Está siendo súper enriquecedor. Todos podemos, tenemos unas herramientas tan maravillosas. O sea, esta pandemia está rodeada de un montón de ayudas para superarla. Exactamente. Sí, eso era lo que quería saber porque entendí que tenías todo armado para lo presencial y vaya oportunidad que da apertura grandísima a cómo puede funcionar esto. Entonces ese desgaste de los desplazamientos se puede mitigar mucho a través de esto, ¿sí? Totalmente. O sea, la tecnología, otra vez volviendo a la industria, ¿sí? Y el aprovechamiento consciente, pues este es un aprovechamiento perfectamente consciente que nos alimenta el ser. Totalmente. ¿Sí? Porque estamos avanzando. Estas conexiones nos
nos permiten crecer. Más que sentirnos lejos uno del otro por causa de estar enclaustrados, es algo más que nos acerca. Exacto. Como tú decías, nos podemos acercar a cualquier persona de cualquier lugar del mundo a hacer una terapia o a mostrar nuestros trabajos o nuestros talentos o a simplemente conocer otras culturas. Es un camino maravilloso de acercar más que de alejar, me parece a mí. Exacto. La pantalla no necesariamente aleja, acerca. Y ustedes saben que me imaginaba también en esa posibilidad de hacer mindfulness, ¿no? Ese espacio de meditación que dura 14 minutos. Hay gente que quiere seguir, pero claro, en un espacio de 2 horas, si no lo tenemos un poquito pautado, pero pautado desde un lugar que nos quedemos con ganas de más. No pautado desde el lugar de tenemos que, porque si no nos estamos olvidando del ser. Y es un espacio que lo comparto con música. Es una meditación guiada, es una meditación que sale del corazón, porque yo voy armándola en función de lo que fui resonando también con cada uno de los integrantes de la terapia, y hablamos de un escaneamiento corporal, de un refugio interior y de un encuentro con el corazón. Es como mezclé estas 3 meditaciones que a mí me parecen tan lindas, y lo hacemos en una posición que el cuerpo nos vaya pidiendo. No le exigimos hoy por hoy más de lo que el cuerpo puede y de lo que yo puedo. También saber aprender dónde está mi límite. Eso es autoconocimiento, ¿no? Exacto. Y poder permitirle decirle al otro, ¿sabes qué? Hoy hasta acá pude llegar, mañana es otro día. Pero saber, porque si no, en ese autoconocimiento, como bien vos decís, Lore, nos perdemos de cuidarnos. Y si nosotros nos autoconocemos, nos podemos cuidar. Qué lindo. Ajá. Un poco de mindfulness, ¿no? Que en español sería conciencia plena. Y el mindfulness lo que nos permite es estar acá. Ustedes saben que el miedo y la ansiedad está en el futuro, nunca está en el presente, salvo que estemos amenazados por algo. Por un tigre, por un león, en algún lugar donde nos sintamos claramente amenazados en una oscuridad de la noche, el temor, ¿no? a que pase algo, pero en ese momento. Y ojo, hasta a veces nosotros pensamos, ay, nos van a robar. ¿Está en el futuro? ¿Te están robando? No. ¿Y entonces qué hacemos? Nos preguntamos, y ahí es atención plena. Porque mucha gente habla, atención plena, bueno, ¿cómo hago? ¿Cómo lo integro? Porque cuando yo quiero dar ese saltito, primero lo integro para después poder trascender. Entonces me hago 2 preguntas. ¿Dónde estoy? ¿Y qué estoy haciendo? Tómate un respiro. Entonces yo me hago esas preguntas a mí desde la parte mental, ¿verdad? ¿Dónde estoy? En casa. ¿Qué estoy haciendo? Haciendo el podcast con personas maravillosas. Entonces estoy acá, en este presente, no estoy en el futuro. Y respiro. Ese es el aquí y el ahora. Sí, más verdadero que aquí y ahora. Sí, cuando yo me encuentro con que, estoy pensando demasiado en el futuro, planeando un montón y pensando, y no es planeando de una manera sana, sino es, ay, si pasa esto y si pasa lo otro. Entonces yo respiro y digo, estoy aquí estoy. Qué lindo. Me traigo nuevamente. Sí, el exceso de futuro que tú decides, Natalia. Claro que sí, atención plena. Te traigo otra cosa. Mira, otra viñeta de Mafalda que me viene. Habla así. Le dice Mafalda, hola Felipe, ¿qué te ocurre? Nada. Que en vez de hacer los deberes, me la pasé el tiempo leyendo historietas. Y lo peor es que no disfruté las historietas sabiendo que tengo que hacer los deberes. Eso es tan común. ¿No es hermosa? Todos nos sentimos identificados con eso porque es tan común. Sí, obvio. La amo. Es tan común. Es tan común que ese futuro nos invade y no podemos disfrutar del hoy. Nunca estoy. Nunca estoy, sí. Qué bueno empezar a preguntarse, ¿dónde estoy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué puedo respirar? Y estoy acá. Bueno, hasta
hasta aquí llega la primera parte de este podcast. Espero que hayan tenido una oportunidad de reflexionar un poco y por supuesto que hayan aprendido español, algunas nuevas palabras, algunas nuevas expresiones. Esperamos que nos contacten, que agenden una llamada con nosotros y conversemos sobre este tema. ¿Ustedes conocen a Mafalda? Este personaje icónico latinoamericano. Bueno, les recomiendo que repitan este podcast y que se conecten nuevamente con nosotros la próxima semana, cuando traeremos la segunda parte de esta entrevista con Natalia Garabano Bugallo. Agradezco nuevamente a todos nuestros oyentes por seguir conectados con nosotros, y si alguna expresión o alguna palabra de este contenido no han entendido bien o quieren ampliar la información acerca de ello, por favor, sin ningún temor, déjennos saber en nuestros comentarios en el Instagram y nosotros les responderemos sin ningún problema. Listo, gracias, chao. La información de contacto está en la descripción de este podcast. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Agenda una llamada con nosotros y conquista hoy América Latina hablando español.